Finalmente llegamos a la película de la que quería hablar. Finalmente, después de haber analizado 3 series, toca finalmente analizar Char Counterattack. Cabe destacar el hecho de que esta vez, al tratarse de una película y no una serie, el análisis será un poco diferente por el hecho de que en esencia no hay tantos temas que tocar, pero los que se puedan tocar quisiera extenderme un poco más con ellos. A ver, desde el vamos hay una cosa que sí que podría achacar como un problema de Char Counterattack, algo que no me termina de convencer, es el hecho de que por desgracia la película empieza in media res, y no es porque no me gusten las historias que empiezan in media res, sin ir más lejos, un juego como Nier Automata me encanta justamente por eso. Para quien no sepa, in media res significa que empieza básicamente a medio camino. El problema que viene con el tema de que Char Counterattack empiece in media res viene a ser el hecho de que como tal no hay mucha explicación de cómo se conectan Z, Double Z y la película. Es decir, por un lado está el hecho de que, como ya todo el mundo sabe, realmente se siente como si Double Z Gundam ni siquiera fuera canónica por el hecho de que apenas hay referencias a ella. De hecho, una idea inicial de cómo iba a ser Char Counterattack es el hecho de que Camille Bidan iba a ser, digámoslo así, el Robin de Char durante esta película. Camille iba a convertirse en uno de los villanos. Pero más allá del tema de que prácticamente se olvidan por completo de la existencia de Double Z, el verdadero problema que le veo es el hecho de que no queda muy claro, incluso tras haber visto Double Z, cómo carajos es que tras la muerte de Haman, Char no solamente seguía con vida, sino que además Char logró convertirse en el líder de Neo Seong. Y no solo eso, sino que además cómo es que todo el mundo ahora sabe que Char es el hijo de Sun Daikon. Porque es a partir de esa película que se hace ya de conocimiento público que Char Asabu era también el Cuatro Vaginas y es también Casval Sun Daikon. Desconozco completamente si estos son huecos argumentales que se explican en algún manga o alguna novela, es decir, no me sorprendería que esto se explique en Beltorchika's Children. Sin embargo, aún así, pues bueno, la película no lo explica un choto. Pero bueno, esto no es tanto un error argumental como sencillamente un agujero argumental, lo cual me parece mucho menos grave, e igualmente tampoco sería muy de sorprender cómo carajos es que Char logró sobrevivir, es decir, el cabrón sobrevive a casi todo. Y literalmente aquí pequeños spoilers, pero si no fuese por el final de Gundam Unicorn, prácticamente cabría la posibilidad de que Char incluso haya sobrevivido a Char Counterattack. Pero claro, ya el final de Gundam Unicorn lo desmiente por completo, pero bueno, eso es historia para otro momento. Sin embargo, aquí es imposible hablar de la historia de Char Counterattack sin tener que hablar justamente del mismo Char. Y es que hay que tomar en consideración algo muy importante por el hecho de que antes de las películas de Hathaway, Char era el único personaje que tenía su nombre en el subtítulo de una producción. Él era el único personaje que tenía ese lujo. Mientras 2 de las 3 entregas anteriores tenían sus nombres dados por los Gundam protagónicos, es decir, el Z y el Double Z, en el caso de Char Counterattack pudo haberse llamado perfectamente, usando esa lógica, Mobile Suit New Gundam, y sin embargo le pusieron el nombre del contraataque de Char por el hecho de que en cierto modo Char Asabu es el único personaje recurrente durante lo que podríamos definir como la etapa temprana del Universal Century, y más aún el hecho de que Char es lo más cercano a un verdadero protagonista. Es decir, sí, tenemos a Amuro, tenemos a Camille y tenemos a Yudo. Sin embargo, Char es un personaje que es tan omnipresente en el Universal Century que se siente casi como si realmente él fuese el protagonista de la historia, y más adelante, muchísimo tiempo después, él se convertiría en protagonista de su propia historia, pero bueno, eso también es historia para otro momento. El detalle reside en el hecho de que Char, al hacerse pública su identidad, como era de esperarse, él se convirtió prácticamente en una suerte de líder cuasi religioso, es decir, más que un líder político, podríamos decir que su ideología, su imagen en Sion es prácticamente la de una figura casi religiosa. Es decir, tengamos en consideración que él es el hijo perdido, el hijo dado por muerto de lo que podríamos definir como el profeta que creó la ideología sionica y de paso también el concepto de los New Type. El detalle aquí reside en el hecho de que durante la película se podría decir que se va viendo cómo Char hasta cierto punto es un hombre que está muerto en vida. Durante los eventos de Unicorn, y esto es un pequeño spoiler de la siguiente review, se menciona bastante cómo Full Frontal no tiene la misma pasión que poseía Char, no tiene la misma convicción que tenía Char, y hasta cierto punto es verdad, pero también es cierto que el mismo Char no estaba tampoco totalmente poniendo su corazón para ayudar a Neo Seong.
Es decir, tengamos en consideración el hecho de que, y especialmente esto se revela al final de la película, Char realmente lo que estuvo haciendo desde un principio era justamente crear el entorno perfecto, el entorno que él quería para tener un enfrentamiento final contra él, lo que podríamos decir es la única persona recurrente en su vida, es decir, Amuro Ray. Por un lado hay que tomar en consideración el hecho de que Char perdió a toda su familia. Char prácticamente se separó de manera definitiva de su hermana Sayla. Y Char perdió a la persona que más llegó a amar, que fue Lala Sun. Podríamos decir en ese sentido que después de los eventos de la serie original, Char se quiso convertir en una suerte, podríamos decirlo, de guerrillero, y sin embargo, aún así, él quedó tan decepcionado al final de Z Gundam, al ver en lo que se estaba convirtiendo la ideología de su padre, al ver en lo que se estaba convirtiendo Sion, que podríamos decir que a él ya no le quedaba nada. Y si bien es cierto que tomó el relevo que dejó Haman Karn, también es verdad el hecho de que Char hasta cierto punto podríamos decir que sus acciones no van muy acordes con las de un líder que en principio se supone que está haciendo lo mejor para su pueblo, porque al fin y al cabo ni siquiera podríamos decir que lo esté haciendo por codicia, es que lo está haciendo directamente por un objetivo mucho más personalista: saldar una antigua cuenta con la única persona recurrente en toda su vida, es decir, Amuro Ray. Por eso es que a pesar de que Char y Amuro en principio da la impresión de que hicieron las paces a la mitad de Z Gundam, insisto, lo que se puede ver es el hecho de que Char lo que quería era preparar el terreno para tener su enfrentamiento definitivo contra Amuro. Es decir, tengamos en cuenta que no se siente como algo muy lógico, no se siente como algo muy racional el filtrar la información acerca del Psycho Frame, porque deliberadamente Char la filtró y él quería que justamente dicha tecnología llegase a manos de Amuro. Él quería que diseñasen un Gundam específicamente para él, el hecho de que quería que los dos tuviesen un enfrentamiento en igualdad de condiciones. Es decir, suena como una táctica tan peligrosa, tan arriesgada para un líder político, que no suena como algo que Char hubiese hecho por el bien de su pueblo, no, suena como algo que Char habría hecho total y exclusivamente por motivaciones personales. Y es que hay que sumarle a eso el hecho de que Char realmente, a pesar de que aparentemente hace las paces con Amuro, realmente nunca lo hizo, por el hecho de que Char siempre le guardó resentimiento porque este le arrebató a la persona que más amaba. No solamente eso, sino que además, si bien es cierto que los dos amaban a Lala Sun, y el hecho de que los dos quedaron muy dolidos por la muerte de esta, cabe destacar el hecho de que Char tenía una suerte de complejo de Edipo con ella. Tenía una suerte de relación bastante freudiana. De hecho, lo que viene a ser la relación de Char con las mujeres es algo que también podríamos decir es un tema recurrente durante la película, y bueno, también durante toda la historia de Char Aznavour, por el hecho de que por un lado tengamos en consideración que si bien anda por ahí Nanai Miguel, lo cierto es que Char realmente no muestra mucho cariño hacia ella, no muestra ni por asomo el mismo afecto o preocupación que él mostraba hacia Lala Sun en la serie original. Es decir, casi parece que Char es más bien una suerte de Gendo Ikari que la utiliza simplemente para saciar su apetito sexual, su apetito por ponerla, pero realmente no siente nada por ella. Y 3/4 de lo mismo pasa en el caso de uno de los personajes más odiados, como lo es Quiz, o como yo le llamo, la Hatsune Miku asimétrica. En serio, tanto le cuesta dejarse el mismo largo de pelo para las dos coletas. Es un personaje hecho deliberadamente para ser irritante. Es un personaje hecho deliberadamente para que nos toque los huevos, en el sentido de que Quiz, en esencia, es una mimada insoportable que se la pasa prácticamente de celosa con Char. Más de una vez se la pasa rompiendo las pelotas el personaje durante la película, y sin embargo justamente ese es el punto, el hecho de que ella busca una suerte de aprobación en Char, el hecho de que ella busca una suerte de figura paterna en Char, por mucho que él simplemente le toca las pelotas continuamente, también que está lidiando con ella, y se muestra medianamente tolerante simplemente porque ella es una New Type y la necesita en su ejército, punto. Carajo, Char resultó ser una suerte de Gendo Ikari antes de que existiera Gendo Ikari, así como Amuro fue una suerte de Shinji Ikari antes de que existiera Shinji Ikari. Esa es mi nueva tesis, chúpense esta. Y es que, tal y como mencionó Absalónicas, casi podría decirse que incluso esa parte de la personalidad de Char se puede ver en el diseño de su Mobile Suit, el Sazabi. El hecho de que por un lado tengamos en consideración el hecho de que la cabina del Sazabi no está en el pecho, como es el caso de la gran mayoría de Mobile Suits del Universal Century, sino que está directamente en la cabeza, algo muy poco común.
como dando a entender que Char ya ni siquiera tiene un corazón. Se le suma el hecho de que el Sazabi, aunque tenga un diseño pijudísimo, tiene también unas proporciones muy extrañas, tiene unas proporciones totalmente animalescas, tiene unas proporciones salvajes, extremadamente voluminoso. Y algo que me llama particularmente la atención es el hecho de que está hasta las nalgas de turbinas, está hasta el culo de propulsores por todos lados, cosa que también comparte con el Sinanju. Casi como si Char estuviese compensando algo, como si el enorme peso de su Mobile Suit tuviese que ser compensado con una cantidad absurda de propulsores. Cosa que contrasta bastante en el caso del Mobile Suit de Amuro, es decir, el Nu Gundam, el cual solamente tiene 2 propulsores en las piernas y 2 propulsores en la espalda. Tiene proporciones muchísimo más humanoides y es lo que podríamos decir como una versión definitiva de lo que vino a ser el RX-78-2, siendo extremadamente reminiscente al mismo. Mientras los embudos de Char aparentan ser una suerte casi de granadas o bombas, los de Amuro más bien tienen la apariencia de un ala en la espalda del Mobile Suit. Es decir, al final todo tiene que ver con lo mismo, con el hecho de que las diferencias físicas entre ambos Mobile Suits prácticamente parecen estar indicando que mientras uno tiene mesura y está todo bajo control, el otro directamente es un Mobile Suit abusivo, un Mobile Suit que abusa de un poder que necesita para compensar sus falencias. 3/4 de lo mismo pasa con el personaje de Amuro, el cual ya no es el mismo marica que era durante la serie original, ya no es el mismo llorón, sino que aquí definitivamente ya le salieron un par de pelotas. Pasó de ser un mocoso que, si bien es cierto tenía un Mobile Suit muy poderoso, no tenía nada de experiencia, con lo que tampoco tenía capacidad de liderazgo, a ahora convertirse en alguien que no solamente es un piloto muy experimentado, sino que además ahora sí que tiene capacidad para comandar tropas. Se le suma el hecho de que las historias de Amuro y Char son totalmente diferentes. Por un lado, tengamos en consideración el hecho de que Char viene de lo que podríamos definir como una familia real, y él siendo una suerte de príncipe caído en desgracia, mientras que Amuro directamente es solamente el hijo del diseñador del Mobile Suit, el cual obtuvo dicho Mobile Suit de manera completamente accidental. Alguien que no era un piloto hábil por sí mismo, sino que tuvo que ir aprendiendo sobre la marcha, y el único motivo por qué logró sobrevivir durante los primeros capítulos, tal y como lo menciona Ram Barral durante la serie original, es única y exclusivamente por el hecho de que tenía un Mobile Suit extremadamente poderoso. Pero si hubiese estado en manos de un Mobile Suit mucho menos capaz, le hubiesen roto el culo. Si suena a que estoy hablando mucho más de las series anteriores que de la misma, Char Counter Attack se debe esencialmente a que, en cierto modo, podríamos decir que Char Counter Attack es la culminación de lo que vino a ser una época para Gundam, lo que vino a ser su época más conocida. Claro, esto antes de la llegada de Gundam Unicorn, pero insisto, carajo, tengo que dejar de hablar tanto de Gundam Unicorn, puta madre. Y ya por último tendríamos lo que viene a ser el final de la película. Aquí es otro momento donde nuevamente se pueden ver lo que son las diferencias en la personalidad de ambos personajes protagónicos, es decir, Char y Amuro. El hecho de que mientras Char verdaderamente estaba totalmente enfocado en tener su combate final contra su eterno rival, y estaba totalmente enfrascado en esencia destruir la Tierra por el hecho de que considera que la misma está contaminada por el egoísmo, Amuro está totalmente empeñado en salvarla como de lugar, a pesar de que sabe que el asteroide Axis prácticamente es imparable, de que por mucho que el Nu Gundam sea muy poderoso, no tiene capacidad para mover lo que literalmente es una montaña, y sin embargo sigue insistiendo con ello. Ahí es otra vez donde se puede ver la mentalidad de Yoshiyuki Tomino, es decir, su mentalidad antibelicista. El hecho de que Tomino muestra cómo pilotos de ambos bandos se unen a Amuro en su intento de, aunque sea, desviar el asteroide. Saben que es algo prácticamente imposible, saben que por mucho que utilicen Mobile Suits para intentarlo, prácticamente ya están en un punto en el que no se puede desviar el asteroide Axis, y sin embargo lo intentan. Es justamente la conjunción de todas las voluntades enfocadas en un único objetivo, así como también la presencia del Psycho Frame, lo que termina dando como resultado lo que solamente se puede definir como un milagro. El Axis Shock, lo que se supone que iba a ser un evento tan milagroso, un evento visto prácticamente por todo el mundo, que se supone tendría la capacidad de cambiar por completo las tornas, que tendría la capacidad de cambiar por completo la mentalidad del mundo. Un evento en donde, a pesar de que el villano no ayudaría conscientemente al héroe, sí que lo terminaría haciendo de manera accidental, evitando la destrucción del mundo.
Un evento en donde las dos leyendas, es decir, uno de los primeros New Types conocidos públicamente, es decir, tengamos en consideración que para ese momento todavía no había salido Narrative, así que no vamos a contar estos tres, y en donde la leyenda de Sion, el hijo de Sun Daikun, morirían juntos. Es verdad que personalmente yo siempre presenté mis dudas por el hecho de que, tal y como se suele decir, en el cine y las series nadie se muere hasta que no se vea un cadáver. Y aquí había bastante posibilidad de que los dos hubiesen sobrevivido. Por mucho que esto sea algo que definitivamente se terminó tirando a la basura y ya verdaderamente cualquier posibilidad de que tanto Char como Amuro sigan con vida se descartó por completo por el final de Gundam Unicorn. Pero como vengo diciendo, eso es historia para otro momento. En resumidas cuentas, Char Counter Attack fue verdaderamente el final de una era, y no me sorprendería para nada que Tomino tuviese planeado terminar aquí la franquicia, que este fuese el final de Mobile Suit Gundam. Por el hecho de que se sabe que Tomino, llegado a un punto, terminaría rechazando la franquicia y odiándola más no poder. No por nada tenemos Gundam Victory. Y a pesar de que sepamos que la franquicia continuó después de este evento, lo cierto es que sí que se puede decir que este fue el evento que marcó el final de la tetralogía original. Es verdad que más adelante vendrían otras historias, una que por ejemplo yo considero personalmente el verdadero final de Mobile Suit Gundam del Universal Century, es decir Unicorn. Luego vendrían otras dos que supuestamente cerrarían los huecos argumentales que dejó Unicorn, pero lo único que harían es abrir todavía más, es decir Narrative y Hathaway. Y más adelante vendrían todavía otras historias que están todavía más desconectadas de estas, pero también transcurren en el Universal Century, como F91 o Victory. Pero lo cierto es que si nos apegamos plenamente a lo que viene a ser el origen de la franquicia, verdaderamente Char Counter Attack se siente como el final de esta. A pesar de que sí, como es de esperarse, muy pronto analizaré no solamente la que considero el verdadero final de Mobile Suit Gundam, el verdadero final de la saga original del Universal Century, sino también la que considero personalmente mi serie favorita. En fin, valoración final para Char Counter Attack. Y bueno, sin nada más que decir, yo soy Nico Lunatic. Y ya por fin en el próximo video van a saber por qué menciono tantísimo a Unicorn en prácticamente todos estos putos videos.